Sí, me perdí un tiempito, pero no importa. Si me conocen de los resúmenes en modo flash, si me conocen también de los rankings, de los campeones y todo eso, hoy abrimos una nueva etapa en el canal y espero que dure bastante. Vamos a hablar de equipos necesarios para la historia del fútbol. Equipos que no solamente han ganado, hay equipos que han perdido también y los vamos a repasar acá. Así que hoy debuta esta sección y hoy debuta con Argentina Copa América 1993 en Ecuador. ¡Atención! Corría el año 93, no había YouTube, no había Twitter, no existía yo, quizás alguno de ustedes tampoco, era otra época y Argentina se paseaba por América y el mundo como una gran potencia futbolística. Sí, de esta época nace el meme de ¿cuántas copas tenés vos? Un meme que se aplica mucho en la actualidad y que es muy criticado el argentino por eso, pero tiene un porqué y sobre todo tiene un contexto de esa época. Desde los fines de los 70 y hasta ese momento de los 90, el seleccionado argentino había disputado 4 mundiales, de esos uno había alcanzado la final, en otros 2 la había ganado, es decir, venía muy pero muy bien, una locura lo bien que le iba. Además que en ese ciclo de Basile había ganado ya la Copa América del 91 y la Copa Confederaciones del 92. Y sí, lo nombré a Basile, el Coco Basile era el DT de este momento y su equipo llegaba a Ecuador con 25 partidos invictos. Para mi generación, ni hablar los chicos más chicos que yo, es impensado esto, una Argentina que no perdía y que tenía un muy buen nivel. Pero sí, venía muy bien Argentina, entonces llegaba a disputar la Copa como el máximo candidato y estaba con la obligación de ganarla, lo decía el mismo Coco. La responsabilidad nuestra siempre de Argentina es ganar, la gente está acostumbrada al éxito. Pero también, y sin dejarla de lado, muy enfocado en las eliminatorias del Mundial que empezaban justo 2 semanas después de terminar la Copa América y con un formato muy pero muy distinto al actual, te la jugabas todo en apenas 3 meses, ahí dependía si ibas o no al Mundial, eran fases de grupos, era algo muy extraño que si quieren lo podemos hablar en otro video, pero volvamos a esto. Es más, tanto era la obligación de la Argentina con la Copa América y con las eliminatorias que lo decía uno de los integrantes del equipo, Leo Rodríguez. El objetivo inmediato es esta Copa América, que realmente es muy importante, sin olvidarnos que el objetivo principal es las eliminatorias. Y para sellarlo también el Coco Basile decía esto. Vamos a tratar de buscar el equipo para el primer partido de las eliminatorias, lo vamos a buscar acá en la Copa América. Así que, en ese junio de 1993, Alfio Basile decide convocar a estos 22 jugadores para llegar a esta Copa América. Sergio Goicoechea, que venía de Olimpia, Sergio Fabián Vázquez, que venía de Universidad Católica, Ricardo Altamirano, que venía de River, Fabián Basualdo, también de River, Fernando Redondo, que jugaba en el Tenerife de España, Ruggeri, que venía de América de México, Ramón Ismael El Mencho Medina Bello, también de River, Darío Franco de Zaragoza, Gabriel Omar Batistuta de la Fiorentina, con la 10, y ojo a esto, sí, el Cholo Simeone con la 10 llegaba a esta selección desde Sevilla, y una locura que Simeone, siendo lo rústico que era, jugando se llevaba la 10, pero bueno, era lo que le tocó en ese momento y era el único que se bancó llevar la 10 después de Maradona. Siguiendo con la lista, después aparecía el Pipo Gorosito, que jugaba en San Lorenzo, Luis Islas, arquero de Independiente, el Negro Cáceres, defensor de River, Oscar Cravioto de Independiente, Jorge Horacio Borelli de Racing, el turco Omar García, que hoy es todo un chef pero que en ese momento era un gran delantero de Racing, el Chapa Zapata de River, el Beto Acosta, que jugaba en Boca, después estaba Julio Alberto Zamora, que venía de Newell's, con la número 20 Leo Rodríguez, que venía del Atalanta, una de las figuras de esta selección argentina y de esta época de Basile, con la 21 Norberto Scoponi de Newell's para cerrar la lista de 3 arqueros, y con la 22 Mancuso, que era el 5 de Boca. Algo que hay que destacar también, que ya pasaba en esa época, los jugadores en su mayoría se sumaron al plantel muy sobre la hora, lo que le quitó entrenamientos a Basile. Como pueden ver, la lista es una lista bastante local y sin ningún jugador que la rompa en ningún equipo europeo gigantesco. Así también varios nombres se repetían de la Copa América anterior, pero faltaba una de las máximas figuras claves de la Copa del 91. Y vos te preguntarás, ¿era Diego Maradona? No, no era Diego, ya vamos a hablar del Diegote, pero falta todavía para eso. El que sí faltaba en esta convocatoria era Claudio Paul Canigia, que la había descosido en esa Copa América del 91, que había sido importante en el Mundial del 90 y que estaba suspendido por un doping positivo por una droga social cuando jugaba
jugaba en la Roma el año anterior a esta copa y todavía la sanción perduraba y por eso no podía jugar. Y sí, te preguntaste por Maradona, y Maradona no estaba, pero no era una baja tan grande como la de Caniggia. Que vos dirás, Nico, ¿estás loco? No, pará, pasa que Maradona había renunciado a la selección después de la final del Mundial de 1990 y a pesar de haber jugado amistosos por el centenario de la AFA y también de haber jugado y ganado la Copa Franchi contra Dinamarca, bien arrancaba el año 93, no era tenido en cuenta por el entrenador y Diego tampoco pasaba por un momento espectacular de su carrera, estaba sin club, se había ido del Sevilla después de pelearse con la directiva y estaba más cerca del retiro que de seguir jugando. Entonces, con un técnico que ya la había ganado, con un grupo de jugadores con looks muy noventeros de pelos largos, con un Galíndez totalmente loco, así partió hacia la húmeda y sofocante Guayaquil este seleccionado argentino que iba en busca de otra vez repetir el título. Pero antes de hablar de lo que pasó con la Argentina en esa Copa América y en esa aventura de 1993, tenemos que darle un contexto a la Copa América. 1993 fue la primer copa donde se cambió el formato al formato actual que conocemos, no a la porquería que estamos jugando ahora porque nos faltan 2 selecciones, pero sí pasar de 10 equipos a 12, eso quiere decir que se sumaban los invitados y en esta edición los 2 invitados fueron México y Estados Unidos. Ahora sí, empieza la aventura de este equipo. Argentina compartía grupo con Bolivia, la mejor selección boliviana de la historia capaz o pega en el palo, con Colombia, que era esa Colombia de Valderrama y de unos jugadores sensacionales que después le ganarían 5-0 a la selección argentina por eliminatorias, y a la flamante invitada México, que era un buen equipo también. El debut fue con Bolivia y la verdad que no empezó del todo bien el seleccionado argentino, porque en una jugada normal del partido Darío Franco terminó fracturado después de trabar con Marco Sandy, el jugador boliviano, queda trabada la pierna, se fractura y se pierde obviamente no solo toda esta Copa América, sino que queda condicionado y se terminaría perdiendo después un mundial. La verdad que mucha mala suerte y ay, qué feo por favor lo que fue esa lesión. Fue una fractura por un mecanismo indirecto, tuvo una fractura con una exposición, es decir, el hueso perforó la piel. Por esa lesión más adelante van a llamar al Pepe Basualdo para completar la lista, pero eso no es lo que importa ahora. Saliendo de esa lesión muy fea, Batistuta hace el gol para ganar 1-0 a una Argentina que no le sobró nada, y si no, pregúntenle a Ruggeri. Se ganó el primer partido, en cuanto a lo futbolístico tenemos que corregir un solo detalle, no querer en 2 toques hacer el gol, no a 200 a todas las jugadas porque nos equivocamos en la pelota, se dividen las líneas y eso provoca el contragolpe. Pero todo apuntaba a levantar en el segundo partido contra México. Empieza con una vivada total de los mexicanos. Sí, mamita pollo, diría Ruggeri, ¿cómo te van a dormir así? México te puede ganar por buen fútbol, por mejores jugadores quizás, pero si te gana por una vivada te tenés que ir del país. Pero bueno, no tanto, pero más o menos así. Durmieron todos, durmieron los jugadores del seleccionado argentino, el árbitro, el director de cámaras que se pierde hasta el gol, de la Mague que se come, y una gran jugada de Hugo Sánchez que le termina dando el gol a Patiño, pero por suerte el cabezón Ruggeri metió el empate y Argentina no jugaba bien, esa es la realidad, pero lo decía el mismo Redondo. Somos conscientes de que no hemos jugado bien, que hemos perdido algunas cosas básicas y también hay que sobreponerse al clima, ¿no? Pero al menos se encaminaba bien en el grupo y ya tenía casi la clasificación asegurada a los cuartos de final, aunque a la prensa y a la gente no lo convencía mucho el fútbol de esta selección y muchachos como se nota que se quejaban de llenos. Llegaba el último partido de la fase de grupos y tocaba contra un rival durísimo como esa Colombia de Maturana. El ganador se quedaba con el grupo, a Colombia le alcanzaba con el empate. Empezó ganando el partido la selección argentina con una genialidad del 10 del equipo. ¿El Diego? No, basta del Diego, ya te dije que no estaba el Diego. En este partido la genialidad del 10 fue la genialidad del Cholo Simeone, que usando otra vez muy out of context la 10 del seleccionado argentino, metió una gran jugada y hizo el primero. Pero la felicidad no duró mucho porque Freddy Rincón con un golazo puso el empate y así se terminó el partido por diferencia de gol. Como les dije, Colombia le convencía muchísimo el empate y así se llevó el primer puesto y relegó a la Argentina en el segundo, y eso consideraba que te tenías que enfrentar con Brasil, que tampoco era la gran cosa. No había ganado su grupo, estaba armando las bases del equipo que después ganaría el Mundial 94, pero estaba en el proceso a eso. Así Argentina, con un nivel bastante bajo, esperaba a un Brasil que no venía mucho mejor que digamos, e igualmente no la pasó bien contra el equipo de unos jovencísimos Cafú y Roberto Carlos. Empezó perdiendo por un gol de Müller muy similar al de Freddy Rincón y lo pudo empatar en el segundo tiempo con un lindo gol de cabeza de Leo Rodríguez, lo que lo derivó a los penales. Y ojo, ya estábamos en el tercer empate consecutivo, pero por suerte apareció Goicoechea
atajando un penal y Borelli le dio el paso a las semifinales al equipo de Basile. En esa época sí, lo teníamos medio de nieto a Brasil. Ya con un clásico ganado y con un rendimiento bastante flojo, Argentina volvía a cruzarse con Colombia, que de ninguna manera era un partido fácil. Es más, el Coco decía esto: con los colombianos es difícil recuperar la pelota, porque juegan distinto a todos. Ellos no se apuran nunca, no tiran para atrás, para adelante, para el costado, tienen una tranquilidad espiritual tremenda para jugar. Pero aunque era un equipo difícil, sí hay algo que me encantó buscando para hacer este video, que era lo que decían los defensores argentinos de quizás cuál no era el fuerte de la selección colombiana, y me mató lo que dijo Altamirano. Y yo creo que defensivamente son un poco distraídos. Un momento totalmente teoría Luquita Rodríguez. Si quieren ir a ver, por ejemplo, un Fabra Time, una jugadita de Fabra, tranquilamente podría describir lo que ya pasaba en esa época con el fútbol colombiano. Pero bueno, volvamos al partido, que fue tan malo que parecía que lo habían simulado en el FIFA. Otra vez llegaron a los penales después de un empate 0-0. Otra vez Goicoechea en modo Dios atajando otro penal y sirviéndole la victoria para que Borelli lo remate, y así amargando a los colombianos y Argentina llegando a la final. Aunque obviamente esa amargura no duraría ni más de 2 meses, porque después Colombia le daría el gran golpe en Buenos Aires, pero eso queda para otra historia. A puro empates y a puro penales, Argentina llega nuevamente a esa final de la Copa América. El rival nuevamente era conocido, México, que era el debutante, había llegado a la final y venía jugando muy bien. Era un partido muy parejo, donde se definió por detalles. Batistuta abrió el partido con el gol más Batistuta de la historia de los Batistutas. A pura potencia se llevó puesto a todos y metió el primero, pero la alegría no duró mucho, porque 4 minutos después, penal de Goicoechea a Zague y Galindo lo cambió por gol. Faltando 15 minutos para que termine el partido, avivada total del Cholo Simeone, que sirvió para vengarse de aquella avivada de Hugo Sánchez, y golazo de Batigol para darle la copa a la selección argentina. Una copa que fue festejada, pero tampoco se crean que fue una locura. Es más, el mismo Coco Basile lo dice. Y a la segunda, la de Ecuador, no le di tanto valor, pero pasaba porque acá mismo la gente de ahora se dio cuenta, no ganaron nunca una Copa América, ¿ni? Así que tan fácil no es. Ese día Basile no se comió el cuento y dijo lo que sentía: no alcanzamos nuestro mejor rendimiento porque nos faltó trabajo. Y cuando digo que nos faltó trabajo, no quiero decir que nos quedamos tomando sol. No pudimos reunir a todos los jugadores. De cualquier manera, el equipo demostró estirpe ganadora, tuvo fuerza para cambiar. La Argentina tiene la obligación de ganar todo lo que juegue, y volvió a ratificarlo en Guayaquil. Tiempo más adelante volvió a explicar por qué cada vez es más difícil el trabajo de un seleccionador y por qué también bajó ese nivel. Y en el 93 ya se me habían ido 8 jugadores, me habían comprado. Entonces ya ese tenía mucho menos trabajo. Y con grandes estrellas no rendimos también como en el 91. Ganamos, pero no jugamos también como en el 91. Y así, sin mucho fútbol, con una gran actuación de Goicoechea, con apariciones clave de Batistuta y con un equipo que venció más por el ciclo que venían trayendo que por un buen fútbol, se iba el último título de Argentina hasta hoy. 28 años pasaron de eso. Y bueno, no hay mucho más para hablar por el video de hoy. Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias. Si te gustó el video, como te digo siempre, suscríbete, dale un me gusta, activa la campanita y compartilo, que me ayudas un montonazo. Quiero que me dejes en los comentarios si llegaste hasta acá y el Diego dónde estaba. Así yo me doy cuenta quién llega y quién no hasta el final de este video. Como te digo siempre, también te dejo ahí abajo mis redes sociales, tanto Twitter como Instagram. Y si te querés pasar por Twitch, también está ahí abajo, que empezamos a hacer transmisiones después de los partidos. Y está muy piola que empecemos a armar una comunidad también ahí. Así que todos los links ahí abajo en la descripción. Y no te robo más tiempo, nos estaremos viendo en la próxima. Nos vemos, chao.